La ley de servicio militar obligatorio para varones está vigente en Bolivia desde el 16 de enero de 1907. Fue ratificado en 1966 cuando se promulgó una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas y actualmente figura en el artículo 16 y 249 de la Constitución Política del Estado. Existe una relación entre los costos y los beneficios de tener esta masculinidad hegemónica a nuestro cargo. A ver, quiero dejarlos con este material que hemos preparado. ¡Violadores, sí! ¡A la casa que hay que hacer la cena! Los discursos críticos sobre la situación social de las mujeres o su relación con los hombres han sido acompañados de una narración de desigualdad. ¡Cállate que no sirves para nada! ¡Para nada sirves! ¡Para nada sirves! Poniendo el acento, como no podía ser de otro modo, en la opresión de las mujeres. Los hombres oprimen, explotan y dañan a las mujeres, colocándolas en desigualdad o discriminación. La masculinidad hegemónica está determinada por un conjunto de cualidades, sentimientos, actitudes y comportamientos culturalmente aceptados y legitimados por el proceso del ser hombre. Por ejemplo, ser fuertes y resistentes al dolor. Si un problema nos aqueja, la cultura del machismo nos sella la boca por la censura del ser fuertes, estoicos, resistentes al dolor, de estar preparados para literalmente poder con todo. El hombre debe callar sus problemas. Además, ¿qué podría decir si es privilegiado en relación a las mujeres? Todas estas asignaciones mantienen a los hombres silenciados, ausentes de las consultas de orientación psicológica, por ejemplo, y lo más terrible, convencidos de que su padecer, sufrimiento y aislamiento existencial son cosas naturales, normales, que hay que vivirlas, pero nunca cuestionarlas, porque ello implicaría cuestionar también su propia identidad de hombres. Parecería que los varones somos naturalmente machistas, narcisistas, omnipotentes, impenetrables, arriesgados, y nos olvidamos que ello, al igual que a las mujeres, nos mantiene sometidos al lugar asignado desde un discurso social de características patriarcales, donde ser hombre es saber, poder y tener. Debemos ser héroes, es decir, realizar grandes hazañas, vencer a todos, expresarnos con la acción y los genitales, sin emocionarnos, ni estar afectados por absolutamente nada. Reflexionar estos temas nos aproximará al abordaje equilibrado de esta problemática. No podemos aspirar a una conclusión cuando nos ordenan los paradigmas sociales, que colocan al hombre en una posición absolutamente determinante. Una mujer tiene que entender cómo se deshacen las cosas. Soy el que pone el plato en la mesa. No se llama violación, es mi mujer y hace el amor. Así me educaron. Si no asumimos la dimensión de los pesos que significa jugar estos roles que nos han implantado en la sociedad, estaremos absolutamente lejos de encontrar un debate honesto en el que también se quieren involucrar los hombres. De los muertos por suicidio son más de 3.400, cerca de 3.500. De ellos el 79% son hombres. La cantidad de suicidios y de cuadros depresivos que pueden presentar los hombres son solo un par de síntomas que también deben ser tratados en el abordaje de esta problemática. El patriarcado, el machismo y la masculinidad hegemónica no pueden ser solamente abordados desde la reflexión de la vulneración de derechos de las mujeres. Será prudente también mirarlas desde el costo que significa también a los hombres. ¿Qué cree usted de los hombres que lloran? ¿Qué opina? ¿Qué le podría decir? Pues que son faltos de espíritu. ¿Faltos de espíritu? De espíritu. Privilegios y costos de la masculinidad. A ver, vamos a conversar con Paulo Bustillos,
queremos que lo conozcan y con él queremos compartir un poco de el análisis que tiene que ver justamente con esto. A ver. Esto, cierto. Es con esto. Paulo, ¿estás ahí? Pablo querido, ¿cómo estás? Qué lindo verte, che. Igual, muchas gracias y por la oportunidad también de poder participar de este espacio tan importante y sobre todo con un tema tan trascendental que en este momento la humanidad misma está experimentando algunos shocks globales. Pablo querido, entrando en materia, si tendríamos que conceptualizar, si tendríamos que aterrizar qué es una hegemonía, una masculinidad hegemónica, ¿cómo la podríamos definir? Bueno, la masculinidad hegemónica no es otra cosa que la consecuencia de una sociedad patriarcal, ¿no? De una cultura patriarcal que ha estado dominando el mundo, la historia de la humanidad desde hace siglos, ¿no? Entonces, ese mandato patriarcal de la estructura social, esa cultura patriarcal que tenemos, se expresa pues en esa forma, en esos valores, roles y conductas que asumen los hombres y que se configuren una masculinidad que le asigna ciertas conductas tanto en el proceso de la producción, en el ejercicio del poder y en el ejercicio de los afectos también, ¿no? Pablo, escuchando atentamente tu introducción, uno es inevitable pensar que tratar de encontrar cuál es el nicho y dónde se ha generado esta masculinidad hegemónica. Se ha generado en el discurso de este sistema de sociedad en el que vivimos, se ha sentado antropológicamente en cómo nos hemos configurado desde que éramos neandertales, homo sapiens, danisovanos. ¿En qué momento y en qué punto tú identificarías el momento en el que se hizo el corte y entonces mujeres y hombres se separaron, pero además los hombres asumieron que era con violencia, era con la fuerza y era con la supremacía? El primer antecedente de las estructuras societales de la humanidad durante millones de años, no te hablo de miles, sino de millones de años, desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens, hasta los primeros antecedentes del Homo sapiens, las culturas eran fundamentalmente matriarcales, porque basándose en la importancia que tenía la función reproductiva para tener un clan, un grupo numerosos, y eso garantice la sobrevivencia de la especie. Está dado que los investigadores, antropólogos este las culturas eran básicamente matriarcales, pero ya cuando el hombre empieza a asumir en los procesos productivos este rol más protagónico, y hasta nuestros días se divide, ¿no? ese tema del rol en el que el hombre asume un liderazgo, y ese liderazgo se expresa de una manera del control, del dominio, del poder, ¿no? Hasta hace más de 15, 20 años, casi en todos los países del mundo se establecía que había una especie de el jefe de familia se asumía con naturalidad que era el varón, el hombre, ¿no? Cuando en los hechos prácticos, por ejemplo, en la estructura ya social, por ejemplo, en la boliviana, económicamente está establecido con mucha claridad, los datos nos lo reflejan así, que más del 60% de los hogares bolivianos, por ejemplo, están regentados por mujeres, ¿no? Es decir, son quienes sostienen sus hogares, ¿no? Pero el valor simbólico de lo patriarcal es tan fuerte, ¿no? De que se asume que pese a que la mujer es la que da la estabilidad económica en su familia, es el hombre el jefe de hogar, ¿no? Es una cosa para que te des cuenta ahí cómo se muestra cómo lo valórico, lo normativo y el ejercicio de poder se ven claramente plasmados en una supremacía de lo masculino en desmedro de lo femenino. Ahora, Pablo, esta supremacía de lo masculino por encima de lo femenino responde a una construcción absolutamente social que nosotros hemos ido asentando. Lo que te quiero preguntar a continuación es, claro, hoy los hombres que pueden estar entrando y contagiándose y provocándose de este debate dirán, ¿cómo me puedes culpar a mí
si viene desde mi abuelo Neandertal o desde mi abuelo Homo sapiens, una cultura así, arraigada, asentada, que luego la refuerza el sistema. Entonces, la siguiente pregunta es absolutamente necesaria, Pablo, para comprender la dimensión de esto. ¿Cuáles son los costos que pagamos los hombres por esta masculinidad hegemónica? De esa masculinidad tan negativa que al hombre le obliga a ser el proveedor, le obliga a ser el duro, el vertical, el que no tenga rasgos de afectividad, de cariño, de ser una persona que pueda cautivar afectivamente la estructura familiar, sino tiene que ser el que impone, el que da la última palabra, el que no se lo puede cuestionar, etc. Le va asignando un rol cada vez que lo va limitando en sus posibilidades de ser un ser humano más íntegro, que desarrolle con mayor libertad su sensibilidad, su afectividad, etc. Como tú decías en tu comentario, estamos presos de esto y estamos siendo, no víctimas, pero estamos siendo damnificados, ¿no?, por una sociedad diseñada para empujarnos a una masculinidad negativa, opresora, patriarcal, machista y destructiva. Está bien. En la que nos deshumaniza, nos quita el afecto y nos impone el recurso de la violencia como arma, como medida necesaria para establecer esa nuestra supremacía. Está bien, Pablo, pero podemos coincidir en que esa sociedad la hemos diseñado los hombres a lo largo de siglos, porque, claro, te escucho y es válido, pero tengo la sensación de que en este punto es la sociedad, así se hizo, es como los organismos que se van generando solos. ¿Por dónde se deconstruye esto, pues, Pablo? Mira, es que esto no hay nada natural en la estructura social de la humanidad. Es decir, no es natural que el hombre sea el jefe de familia. Es una imposición social de las características culturales. Y además, no solamente porque no es natural, no solo porque no es algo construido, sino porque es algo que es tremendamente nocivo y dañino, porque no promueve relaciones afectivas iguales, no promueve relaciones económicas iguales y por tanto promueve injusticia, promueve desigualdad, promueve dolor, promueve violencia, promueve la muerte. Pues ante esa gran reflexión global, ¿no?, se tiene bastante claro de que no es natural que el hombre tenga supremacía, porque es la sociedad que se ha configurado de esa manera en relación a sus demandas, a su configuración jurídica, económica y política, ¿no? Y es ahora lo que tenemos por delante es deconstruir ese proceso tan negativo que ha tenido a más del 50% de la población del mundo sometida a una opresión, a una violencia, a una atrocidad que linda con temas tan grandes como la perpetuación de la violencia, la legitimación de la violencia, la naturalización de la violencia, ¿no? Pablo, te quiero agradecer. Nos sirve un montón poder tener este aterrizaje académico, conceptual, de lo que significan los efectos de la masculinidad hegemónica. Te quiero pedir, por favor, que la próxima semana nos vuelvas a acompañar, porque vamos a hablar de otro tema que también es importante y que va a ser como esta suerte de proceso que estamos queriendo iniciar en Sapiens junto a IPAS. Entonces, nada, te mando un abrazo enorme y comprometerte para que la próxima semana podamos volver a conversar. Bueno, muchas gracias y mis felicidades por la iniciativa de abordar estos temas que, como siempre lo planteo, siempre con mirados con mucho menosprecio, como si fueran temas que no tienen mucha significación, cuando son los más importantes, cuando son los que deberíamos todo el tiempo tenerlos muy presentes, y por eso mis felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Gracias, Pablo. Entonces, nada, la próxima semana te vuelvo a timbrar para que nos hablemos un poquito. Te mando un abrazo enorme. Ok, gracias. Es muy bien. Gracias, Pablo, y gracias a ustedes. Vamos a irnos a un corte. Cuando volvamos
Vamos a estar con la parte final, las conclusiones, y vamos a redondear un par de temas junto al panel. Espérenos.